Buenas tardes, mi nombre es José Luis Ramírez Cuellar, actualmente estudio el tercer semestre de la carrera en enfermería, formo parte del equipo número 8 y a nosotros nos tocó hablar sobre los cuidados de enfermería en la mujer con patología obstétrica. Mi participación en especial será sobre la preeclampsia, eclampsia. ¿Y qué son estas patologías? Pues bueno, estas patologías son complicaciones graves que se dan en el embarazo, que se presentan normalmente después de la segunda mitad del embarazo o de las 20 semanas de gestación, e inclusive después de las 6 semanas después de haber nacido el niño. ¿Qué es preeclampsia? Bueno, pues la preeclampsia es un síndrome multisistémico que se caracteriza por causar hipertensión arterial y por exceso de proteína en la orina, dicho de otra manera es proteinuria. La proteinuria, cuando se presenta en esta patología, nos da a notar que es un marcador de daño renal. Hay 4 tipos de hipertensión que se dan durante el embarazo o la etapa gestacional, que es la hipertensión crónica, la hipertensión gestacional, la preeclampsia y la preeclampsia superpuesta a la hipertensión crónica. La hipertensión crónica es la hipertensión que ya venía acompañando a la paciente antes de su embarazo. Entonces quiere decir que antes de su embarazo era hipertensa. La hipertensión gestacional es la que se presenta durante el embarazo, pero cuando la persona no ha padecido anteriormente hipertensión, o sea que se presenta por primera vez la hipertensión. Quiere decir que la preeclampsia da a notar la hipertensión por primera vez en la mujer. La preeclampsia es la aparición de la presión arterial elevada después de la 20ª semana de gestación, y como ya lo mencioné, va acompañada de proteinuria, que es exceso de proteína en la orina. Esto lo podemos saber después de una prueba de laboratorio. La preeclampsia superpuesta a la hipertensión crónica, bueno, pues es la preeclampsia que ya, como lo dije anteriormente, viene acompañando a la madre desde antes de su embarazo y seguirá haciéndolo después de su embarazo, porque esta patología no se le va a quitar después de que se alivie, se va a mantener porque ya es algo crónico. Factores de riesgo para la preeclampsia. Bueno, los factores de riesgo para la preeclampsia, entre algunos otros, cabe mencionar que está cuando las madres por primera vez se embarazan, o sea que son primigestas, las madres que han tenido múltiples gestaciones, madres que pesen mayor de 35 kilos, también que sean mayores de 35 años, que ya padezcan hipertensión, de antecedentes familiares que tengan obesidad, diabetes. Bueno, todos estos factores pueden desencadenar preeclampsia durante la etapa gestacional. La hipertensión puede aparecer después de la 20ª semana. Más común se caracteriza por la preeclampsia y no solamente por la hipertensión gestacional. Normalmente durante el embarazo las arterias espirales aumentan su tamaño de 5 a 10 veces, creando grandes arterias uteroplacentarias, las cuales hacen una irrigación sanguínea adecuada entre la madre y el niño. Cuando hay una placenta que se desarrolla anormalmente, quiere decir que estas arterias espirales reducen su tamaño y no crean grandes arterias uteroplacentarias, lo cual hace que estas arterias espirales se vuelvan fibrosas y de este modo se reduzca el flujo de sangre que va de la madre al niño, y de este modo representar un peligro potencial para ambos, pero especialmente para el niño.
Dentro de las preeclampsias severas encontramos el síndrome de HELLP, que quiere decir, por sus siglas en inglés, enzimas, hemólisis, enzimas del hígado elevadas, plaquetas bajas. Entonces este es un síntoma de una preeclampsia severa. Otra característica que tiene la preeclampsia severa pues es que se elevan estas enzimas, tanto que la sangre se hace hemólisis, quiere decir que se crean trombos en la sangre, en las arterias, y al momento de paso de la sangre, la célula sanguínea se rompe y pues no genera una buena circulación. La eclampsia no es una evolución de la preeclampsia, sino que son patologías diferentes, pero la eclampsia viene de ser manifestada por un síndrome severo de preeclampsia. Es un cuadro que se presenta después, pero no quiere decir que la eclampsia sea la evolución de la preeclampsia. Ahora voy a hablar de la NOM 007. Esta NOM 007, que se estableció en el 2016, nos habla de la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida. Esta norma tiene por objeto establecer los criterios mismos para la atención médica y a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio normal y a la persona recién nacida. Pues de mi parte sería todo. Muchas gracias por escucharme. Hola, buenas tardes. Yo soy Sharon Montserrat Rodríguez González, de la carrera de Enfermería, del tema Cuidados de la mujer con patología obstétrica. Yo les voy a hablar sobre la placenta previa. ¿Qué es la placenta previa? Es la inserción total o parcial de la placenta en el segmento del útero, de forma que puede obstruir el orificio cervical. La placenta previa se clasifica en 4 tipos. La placenta previa de tipo 1 es la placenta lateral o baja. Es donde el borde placentario se implanta en el segmento uterino inferior. La placenta de tipo 2 es la placenta marginal. La placenta llega al borde del orificio cervical interno, pero no lo sobrepasa. Aquí se encuentra localizado el orificio cervical y aquí la placenta previa. Como se ve, pues aún no sobrepasa el orificio cervical. La placenta de tipo 3 es la de tipo parcial. Esta es el orificio cervical interno, donde ya está cubierta de manera parcial la placenta. Aquí se encuentra el orificio cervical y la placenta previa ya lo está cubriendo. La placenta de tipo 4 es la total o parcial, que es el orificio cervical interno, es cuando ya está totalmente cubierto por la placenta. Como se puede ver, el orificio cervical ya está cubierto totalmente por la placenta previa. En la etiología de la placenta previa puede variar de varios factores, ya sean de miomas, de coagulopatías, de parto gemelar, del consumo de tabaco y de la cocaína. También, pues para el diagnóstico es necesario el examen clínico, una evaluación ginecológica. Cuando es la evaluación ginecológica, debe evitarse el tacto vaginal y se debe realizar con un espéculo. También se realizan ecografías o resonancias magnéticas. En los factores de riesgo, pues puede depender ya sea de la edad avanzada, como ya había mencionado, la multiparidad, que pueden ser gemelos o más bebés, ya haber tenido cesárea previa antes, abortos a repetición y los trastornos hormonales. Para la presentación clínica se presenta cuando haya hemorragia. Normalmente inicia durante la semana 24 y 28 de gestación. Esta es expelida, líquida y de color roja. Normalmente es indolora, que no presenta dolor. Cuando se presenta hemorragia, es necesaria la hospitalización inmediata, ya que se puede llegar a perder la vida del feto o de la madre.
Para el manejo de la hemorragia, pues como ya había mencionado, es la hospitalización inmediata. El tratamiento de medicación es por vía endovenosa. Se realiza la valoración del estado del feto y la edad gestacional. Se realizan pruebas hemáticas y se valora el estado hemodinámico. También hay control de diuresis. Para las indicaciones por cesárea, se realiza la cesárea cuando la placenta previa es total o parcial, que cubre completamente el cuello uterino de la madre. También se realiza la cesárea cuando viene en signos de mal estado el feto o cuando tiene mal estado también, signos de mal estado la madre. Para el tratamiento de la placenta previa, en las primeras semanas es recomendable el reposo, la transfusión de sangre en caso de hemorragias y por último la cesárea en caso de emergencias. Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que lo estén viendo. Mi nombre es Brian de Jesús Sandoval Gómez. Estoy cursando la carrera de enfermería en el Centro Universitario de Ciencia de la Salud. Yo soy conformador del equipo 8. A mí me tocó la ruptura prematura de membrana, o bien conocida como RPM. Muchos se preguntarán el qué es. Pues yo les daré una pequeña definición de lo que es. La ruptura prematura de membrana significa que cuando la bolsa membrana amniótica que rodea al bebé tiene una ruptura antes de las 37 semanas, antes de que esté bien formado el feto y empiece a tirar lo que es el líquido amniótico. Algunos de los riesgos que suceda esto es alguna infección del útero, es alguna infección en el cuello uterino o en la vagina, o si hay un exceso de líquido amniótico en la bolsa, lo que causa que el bebé tenga movimiento, haga una pequeña ruptura, es cuando empieza a tirar lo que es el líquido. Algunos de los síntomas que puede sentirse de la ruptura es cuando por la vagina empieza a haber goteo de líquido amniótico antes de que se rompa la fuente, antes de que se cumplan las 37 semanas de gestación, o puede haber una vernix o el meconio. Algunos de los tratamientos que dan los doctores es el reposo del paciente si no hay complicaciones. Si llega a haber alguna infección, se les puede tratar con algunos antibióticos, que es la amoxicilina o ampicilina. Si el feto no ha cumplido las 34 semanas, si es antes de las 34 semanas de gestación, se le inyecta corticoides. Para que los pulmones empiecen a desarrollarse mucho mejor y el feto o el bebé, como quien se le puede decir, pueda desarrollarse y pueda, al tiempo de ser extraído, que dura como 7 días, para que pueda dar parto lo que es la madre y pueda sobrevivir el bebé. Si no llega a cumplirse o hay un riesgo, se tiene que extraer el feto para que no haya complicaciones con madre, o pues en sí ya en ese entonces no se puede hacer nada con el bebé. Esto se clasifica en previable, que es menor a 23 semanas, cerca al término, que es de 32 a 36 semanas, o lejos del término, que eso es de 23 a 31 semanas. También es según de la edad de la gestacional, que es el término, que es embarazo a término, o pretérmino, que eso es después de la semana 20, pero antes de la semana 37. La ruptura prematura de membrana puede ser algo riesgosa si no tienes el conocimiento en cómo poder tratar, o si no sabes los síntomas o qué riesgo puedes ocasionarte si no te lo tratas a tiempo. Si llega a haber una infección, puede que el niño salga con problemas. Es un tema que tiene que tomarse mucho en cuenta para las madres, más que nada, lo que es la norma 007 de México, que es la atención a la mujer en el embarazo, parto, puerperio y del recién nacido, que es una norma que ayuda a lo que es nuestra exposición y que ayuda a que las mujeres sepan que contamos con una norma para cuando están embarazadas. Con eso terminaríamos lo que es nuestro tema. Muchas gracias por su atención, cuídense mucho.